Hola queridos amigos, bienvenidos a La Biblia Dice, donde estudiamos temas doctrinales de la palabra de Dios para conocer esas enseñanzas importantes de forma más sencillas acerca de la Biblia. Y bueno, conocer más a Dios y de su verdad. En esta oportunidad vamos a estudiar acerca de la ley. Pero antes de comenzar con el estudio, vamos a ver las opiniones de algunas personas sobre lo que ellos piensan acerca de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Amiga, ¿conoce la ley de Dios? Sí, claro. ¿Me puedes decir algunos mandamientos? Claro, honrar a tu padre y a tu madre, no robar, no matar. ¿Qué revela la ley de Dios? Que quizás si lo cumpliríamos al pie, no habría tanto caos ni tanto sufrimiento. ¿El pecado existe hoy día? Sí, existe, amigo, en todo momento. Siempre ha existido en este mundo. ¿Qué es pecado? El pecado es... Hay muchas cosas que... Muchas personas lo toman el pecado como cosas en contra de Dios, en contra de una religión, en contra de una creencia. Eso es un pecado. Amigo, ¿conoces la ley de Dios? Sí. ¿Me puedes decir alguno de los mandamientos? Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿La ley de Dios se puede cambiar? No, porque es la máxima inspiración de Dios y eso no se puede cambiar. Amiga, ¿tú crees en la ley de Dios? Dime uno de los mandamientos de esa ley. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué revela esa ley? De lo que uno va haciendo, va pagando. O va cobrándose la vida, lo mismo lo que uno da, recibe. Las leyes son un conjunto de reglas o de normas a las que se deben someter todos los habitantes de un país para evitar conflictos y mantener la armonía o el orden. Existen varios tipos de leyes. En el aspecto del cuidado del cuerpo humano están las leyes físicas o leyes de salud, como por ejemplo tomar agua, la buena alimentación, hacer ejercicio, el descanso, tomar luz solar. Y en el aspecto del bienestar de la sociedad están las leyes constitucionales, como las leyes civiles, leyes penales, leyes de tránsito. Y que si no cumplimos estas leyes, tanto en el aspecto del cuidado de la salud como del bienestar de la sociedad, vamos a sufrir consecuencias negativas y muy graves. Te pregunto, ¿crees tú que no habrá una ley moral y espiritual también? Claro que existe. ¿Y sabías tú que esa ley es el fundamento, es la base de las leyes en todos los países, incluyendo tu país? Mira, los padres colocan normas y reglas en sus hogares para mantener el orden y la buena convivencia. Y el buen hijo obedece porque ama y lo aman. No obedece para ser amado, para que lo amen, sino que él muestra su gratitud obedeciendo esas normas establecidas por sus padres. Vamos con la primera pregunta, la cual dice: ¿cuál es la ley moral de Dios? Para contestar a esta pregunta, vamos a buscar el libro de Éxodo 21 al 17. Y sabes tú que la ley moral de Dios se conoce también como los 10 mandamientos, el decálogo. Dice: y Dios habló todas estas palabras. ¿Quién las habló? Dios. Moisés, muy claro, dice, Dios las habló, diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de la servidumbre o de esclavitud. Este es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento, versículo 7.
No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Cuarto mandamiento, versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Dices, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás. Santificarlo, ¿qué significa? Apartarlo como uso santo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7º día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. 5º mandamiento, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. El siguiente mandamiento, el 6º, no cometerás homicidio o no matarás. 7º, no cometerás adulterio. 8º, no robarás. El 9º, no darás falso testimonio contra tu prójimo o no mentirás. Y el 10º y último, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Aquí vemos lo que son los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios. Y esto muestra los principios de Dios, su voluntad, su carácter. Así que vemos que Moisés dice que los habló fue Dios. Dios habló su propia ley, que son los 10 mandamientos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién escribió la ley y cómo? ¿Quién escribió la ley? Esta es una pregunta muy importante también. Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y dio a Moisés, Dios le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién la escribió? Dios. Dios escribió su propia ley. Ahora nos preguntamos, ¿la ley comenzó a existir en el monte Sinaí con Moisés? En un estudio anterior acerca del origen del pecado, aprendimos que el pecado comenzó en el cielo mediante un ángel que codició la gloria de Cristo y que se rebeló al gobierno de Dios, a su voluntad. Por lo tanto, cometió pecado. Pero mira lo que dice Primera de Juan, lo que es pecado. Primera de Juan 3:4, y voy a leer Nueva Versión Internacional. Todo el que comete pecado quebranta la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, los 10 mandamientos que leímos. Todo aquel que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Si este ángel cometió pecado y pecado es transgresión de la ley, ¿será que la ley ya existía en el cielo? Claro, porque el pecado es transgresión de la ley. Quiere decir que la ley ya existía mucho antes de Sinaí y mucho antes que Moisés. La ley de Dios es eterna, así como Dios es eterno. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios tuvo que escribir la ley y dársela a Moisés? Porque el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto por más de 200 años. Y la generación que conocía a Dios que entró en Egipto había muerto. Y las siguientes personas que nacieron no conocían al Dios verdadero, ni la verdadera adoración. Mira, ni incluso conocían la ley santa de Dios. Y así que cuando Dios los saca de Egipto, de la esclavitud, entonces Dios les muestra la ley, su santa ley, para que ellos pudieran conocer lo que era pecado y lo que es bueno, ya que en Egipto había mucha idolatría. En Egipto adoraban muchos dioses y Dios le presenta su ley para que ellos conocieran lo que era pecado, lo que es pecado, y pudieran entonces vivir en obediencia y en santidad. Por eso que Dios escribió la ley y la escribió en tablas de piedra y se la dio a Moisés para que pudiera el pueblo conocer su ley. Y también Dios las habló desde el monte Sinaí. Entonces nos preguntamos,
¿Qué revela la ley de Dios? Bueno, la ley de Dios revela primeramente dos cosas: su carácter y también lo que es pecado. Acerca del carácter de Dios, vamos a buscar el libro de Romanos 13. Romanos 13, 8 al 11. Mira lo que dice la Biblia. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Primero, la ley revela el carácter de Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Pero también nos revela lo que es pecado. Mira lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Y en qué ley dice no codiciarás? Hace un instante la leímos, los 10 mandamientos. Pablo está hablando de los 10 mandamientos, que por medio de los 10 mandamientos nos revela lo que es pecado. Por lo tanto, cuando quebrantamos o cuando cometemos pecado, quebrantamos la ley de Dios. Y el ir en contra de los principios expresados de Dios en su voluntad, en su ley, cometemos pecado, porque estamos yendo en contra de sus principios de amor. Por lo tanto, cuando tú cumples la ley, vives en amor, porque la ley revela el carácter de Dios. Y ir en contra de esos principios es cometer pecado, es actuar diferentemente al carácter de Dios. La siguiente pregunta dice: ¿a quién nos conduce la ley de Dios? ¿A quién nos conduce la ley de Dios? Vamos a buscar el libro de Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, y aquí ayo significa nuestro guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿A quién nos conduce la ley? Dice que nos conduce ¿a quién? A Cristo, para ser justificados por la fe. La ley hace algo, y es que la ley nos dice que hemos cometido pecado. La ley nos muestra nuestras faltas que hemos cometido. Pero ella dice: mira, yo no puedo salvarte. Y dirige entonces nuestra vista ¿a quién? A Cristo, aquel que puede darnos salvación, por el cual recibimos perdón de pecado. Porque la ley es como un espejo. Te presentas ante el espejo y el espejo te dice si tienes el rostro sucio, si estás despeinado. Pero la ley no puede acomodarte, no puede darte salvación. Solamente te muestra tus defectos, tu problema de pecado. Pero ella te dirige ¿hacia quién? Hacia Cristo, que puede salvarte. Mira lo que dice Primera de Juan 1, 8, 9. Primera de Juan 1, 8, 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un error decir que nunca hemos cometido pecado. En algún momento de nuestra vida hemos faltado a la ley de Dios. Por lo tanto, somos pecadores. Pero hay alguien que nos puede dar perdón. Hay alguien que intercede, que es nuestro abogado. Y que por medio de él, nosotros podemos recibir perdón de nuestros pecados. Y es Cristo Jesús. Esto es una maravillosa noticia y un gran favor de Dios y de Cristo por nosotros. La siguiente pregunta dice: ¿alguien puede
eliminar o cambiar los 10 mandamientos? ¿Será que alguien puede cambiar los principios divinos de Dios? Vamos a buscar Salmo 111, 7 y 8. Salmo 111, 7, 8 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente. Pero lo que dice, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. David estaba claro acerca de la ley de Dios. Dice que son establecidos o afirmados eternamente y para siempre. Mira lo que dice Santiago. Vamos a buscar Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice que Dios no cambia. Y la ley de Dios muestra el carácter de Dios. Mira, si algún día se hubiera de cambiar la ley de Dios, el único que tiene la autoridad o que tendría la autoridad para cambiarlo es Dios mismo, porque la ley es su propio carácter. Pero cambiar la ley significaría cambiar el carácter de Dios. Pero como Dios no cambia, por lo tanto, su ley tampoco. No se puede cambiar la ley. La ley de Dios es tan eterna e inmutable, así como Dios es eterno e inmutable. Todavía, en este tiempo, hoy día, la ley de Dios, los 10 mandamientos, están vigentes. Porque la ley de Dios es el carácter de Dios, pero también es el fundamento de su gobierno. Y Dios no cambia. Por lo tanto, su ley tampoco, sus principios divinos tampoco. La siguiente pregunta dice: ¿qué quiere hacer Dios con su ley? ¿Qué quiere hacer Dios con su ley? Para esto vamos a buscar Jeremías 31:33. Mira lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios quiere que su ley no sea solo letras externas, sino que Él quiere que su ley forme parte de nuestro carácter. La ley santa de Dios, que es su carácter, Dios quiere que también sea nuestro carácter. Y que de esta forma podamos ser verdaderos hijos suyos. Porque el buen hijo obedece. Y obedece por amor. Ahora, conociendo los 10 mandamientos y que Dios estableció su ley y que es eterna, y que la ley revela el pecado, lo que es pecado, pero también revela el carácter de amor de Dios, y que quiere colocar esa ley y ese carácter en tu corazón, ¿qué debes hacer? Bueno, primero, pedirle a Dios que cambie tu corazón y coloque su ley en ese corazón. Segundo, mantener una comunión diaria con Cristo para vivir en obediencia a Dios. Esto hay que hacerlo y mantenerlo todos los días. Para terminar, quiero hacerte una pregunta.
deseas y aceptas amar a Dios y procurarás con su ayuda y con la ayuda de Cristo obedecer y respetar sus mandamientos para vivir una vida de obediencia para su honra y su gloria y por amor a Él. Espero en Dios y en Cristo Jesús que este sea tu deseo y tu anhelo, y que desde hoy en adelante tú puedas tener la ley de Dios, que es su carácter, en tu corazón y en tu vida. Y de esta manera vivir como un verdadero hijo, obedeciendo los principios de amor de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente.